El tema del que vamos a platicar es cuándo tratar las comorbilidades psiquiátricas en la epilepsia. En realidad, ¿puedo quitar esto de acá? En realidad, la epilepsia puede cursar con casi todas las morbilidades psiquiátricas que conocemos. Y debido a eso, a lo extenso del tema, yo me voy a enfocar más que todo en una de ellas, que es la comorbilidad más frecuente de la epilepsia, la depresión. Gran parte del contenido de esta charla se encuentra publicado en la segunda edición del libro de Humana de Clínicas de Neurociencias, abordaje multidisciplinario de las epilepsias, que ustedes se lo pueden solicitar a su visitador médico o lo pueden encontrar disponible allá en Humana. Esta gráfica que se muestra forma parte de un estudio realizado en Humana de prevalencia. Como ven, las comorbilidades más frecuentes de la epilepsia son la depresión y la ansiedad. Con mucho, la comorbilidad más frecuente de todas es la depresión, al extremo que más del 50% de los pacientes que padecen epilepsia en un momento dado pueden presentar síntomas de diferente magnitud relacionados con trastornos del estado anímico, léase depresión. Cuando vemos la depresión en un paciente epiléptico, tenemos que tener en mente que muy posiblemente no es la depresión clínica a la que estamos acostumbrados a ver en nuestra práctica cotidiana. Generalmente, estos pacientes van a cursar con depresiones que entrarían dentro de la categoría de las que no son típicas, depresiones atípicas, como vamos a ver más adelante. Incluso hay una forma de clasificarlas de acuerdo al momento en el curso evolutivo de la epilepsia que se presentan estos síndromes depresivos. Otra cosa que tenemos que tener en mente es que estos pacientes pueden estar cursando con una depresión comórbida, es decir, estar epilépticos y deprimirse, o incluso pueden ser pacientes con una depresión primaria que como resultado del tratamiento pueden estar presentando o pueden haber presentado síntomas convulsivos. Cuando hablamos de comorbilidad, tenemos que diferenciar qué entendemos nosotros desde esta perspectiva por comorbilidad. Desde el punto de vista psiquiátrico hay dos formas de verlas. Está el modelo categorial, que es al que estamos acostumbrados la mayoría, que es el que vemos en el DSM, en la CIE, donde, gracias, muy amable, donde solo consiste en sumar síntomas y A más B nos da C, entonces es tal cosa. Un trabajo que podría hacer cualquier personal entrenado sin que sea necesariamente clínico. Y está el modelo que hoy se acepta, que es más funcional, que es más práctico, aunque un poco más reservado para el clínico, que es el modelo dimensional, donde se entiende que las patologías pueden estar superpuestas, que no hay límites netos que las definan, donde no son síntomas, sino que son intensidades de los síntomas las que van a ir formando los diferentes cuadros. Ese es el modelo dimensional. Por otro lado, la mayor parte de estudios que revisamos están basados su diagnóstico en herramientas
que dejaron de ser útiles hace ya varios años. Las escalas de depresión de Beck, de Hamilton, de Montgomery y Asberg son obsoletas y no sirven muchas veces para hacer un diagnóstico. Pueden tener cierta utilidad para dar seguimiento, pero no podemos utilizarlas o no debemos utilizarlas como herramientas diagnósticas a la hora de pretender evaluar a estos pacientes. Como hacían nuestros antecesores en el ámbito clínico, el diagnóstico de las patologías es clínico y tenemos que volver a la clínica para encontrar ahí las respuestas a muchas de las dolencias de nuestros pacientes, volver a revisar los libros de semiología, entender de nuevo la patología, la fisiopatología, porque es la única forma como podemos entender el síntoma, la queja, lo que el paciente nos está diciendo. Otro problema con el que nos encontramos con mucha frecuencia es el tipo de población estudiada, y en psiquiatría pasa mucho esto. Es decir, se traspolan resultados de poblaciones con la misma patología. Por ejemplo, estudios hechos en poblaciones normales, se traspolan los resultados a poblaciones con otras patologías donde la entidad que estamos estudiando es una comorbilidad. Y asumimos estos datos como válidos. Y esto genera muchas veces confusiones. Y esto lo vemos incluso, por ejemplo, cuando tratamos de entender algunos síntomas en niños o en poblaciones que por las características de la misma presentan demasiadas limitaciones metodológicas para ser estudiadas. Entonces, son aspectos todos estos que en un momento dado pueden ser un obstáculo que nos lleven a entender lo que el paciente nos está transmitiendo, lo que la familia nos está diciendo, a entender el síntoma del paciente y por ende a hacer un buen diagnóstico y a dar un tratamiento adecuado. No camina esto usted. ¿Ah? ¿Se trabó? Ok. Mejor sin esto. Se piensa que yo lo trabo. No. ¿Sí? Aquí con este tiene puntero láser. Ah, ok. Desde los tiempos de Hipócrates, hace más de 400 años, se nos había advertido de algo que no habíamos querido ver. Hipócrates decía, los melancólicos ordinariamente se vuelven epilépticos y los epilépticos se vuelven melancólicos. Es decir, la coexistencia de ambas patologías es tan frecuente que muchas veces no la vemos porque no la queremos ver, porque no la estamos investigando o porque no le estamos poniendo atención. La prevalencia de depresión en pacientes con depresiones recurrentes se ha estimado que puede ir desde un 20 a un 80% dependiendo del tipo de estudio que se realice. La depresión es más frecuente en pacientes con epilepsia del lóbulo temporal y esclerosis del hipocampo. Y los factores que más se han encontrado que se asocian a depresión en pacientes epilépticos en los diferentes estudios son la desocupación, lo discapacitante de la condición subyacente y la severidad de la epilepsia. A más severa, a más discapacitante y a menos empleo, es más fácil que me deprima, así tengo todos los recursos para salir y poder sobrellevar adelante mi epilepsia. Pero ¿cuál es el impacto de la depresión sobre el paciente epiléptico? El impacto más grande lo vamos a ver en su calidad de vida. La calidad de vida del paciente se va a ver tremendamente afectada, va a aumentar el riesgo suicida,
Generalmente los pacientes epilépticos deprimidos tienen pobre respuesta al tratamiento antiepiléptico, hay pobre control de las convulsiones. Si con mi epilepsia no consigo trabajo, epiléptico y deprimido, va a ser más difícil que me contraten, va a ser más difícil poder trabajar. Y esto incrementa el problema. Además, se asocian otras condiciones crónicas que van de la mano con la depresión. El estigma que genera la misma depresión, el tratamiento anticonvulsivante, no solo soy más resistente, sino que me produce más eventos adversos, y todo esto dificulta el apego al tratamiento y el resultado óptimo en el control de estos pacientes. Por otro lado, también se ha investigado y se ha encontrado que el predictor más importante de la calidad de vida de los pacientes con epilepsia es la presencia actual de depresión. Tiene un poder predictivo mayor incluso que la frecuencia de las convulsiones, según los estudios realizados, y su presencia en el paciente epiléptico es un predictor de pobre pronóstico. Es decir, el pronóstico de la epilepsia asociada a la depresión se va a ver ensombrecido por la existencia de la depresión en estos pacientes. En términos generales, uno podría pensar, ok, el diagnóstico de la depresión es tarea simple. Todo mundo sabe identificar los síntomas, todo mundo conoce. De alguna medida, casi todos hemos estado relacionados con alguien que tiene o padece de depresión, ya sea dentro de nuestra misma familia, dentro de nuestro mismo núcleo de amigos o dentro de nuestra práctica clínica cotidiana. Por lo tanto, el diagnóstico pues debería ser simple. Sin embargo, en la práctica, este es un ejercicio que no estamos resolviendo bien. Hay muchos pacientes deprimidos con epilepsia que no están siendo diagnosticados adecuadamente, y eso nos lleva a la existencia de un subregistro. ¿Ya? ¿Cuáles son las causas que se han encontrado? La causa más frecuente es que nosotros como clínicos no buscamos los síntomas depresivos, no le ponemos atención a esos síntomas. Tanto el clínico como el paciente y la familia del paciente se hallan más enfocados hacia la severidad de los síntomas convulsivos y a la frecuencia de los mismos. Es decir, nuestro enfoque es más a controlar los síntomas ictales que a detectar o a manejar los síntomas anímicos. Estos síntomas muchas veces incluso se suelen asumir en la práctica como algo normal, algo puramente temperamental. Es normal si el paciente es epiléptico que ande algo tristón, que se deprima, ¿ya? Y por otro lado, los síntomas depresivos, como les decía al principio, generalmente no va a ser el paciente que está tirado en la cama llorando, sino que son síntomas muchas veces atípicos, trastornos del sueño, problemas de dolores crónicos, es decir, síntomas de otro tipo que no necesariamente dentro de nosotros mismos lo relacionamos directamente con la depresión. ¿Qué pasa? ¿Cómo vemos la depresión en estos pacientes? Se han hecho estudios y se han encontrado diferentes formas de manifestarse. Tenemos las depresiones preictales. Estas depresiones son las caídas del estado de ánimo que van a preceder a las crisis convulsivas. En algunos casos pueden ser días antes de la convulsión los que viene el bajón en el estado anímico y casi adquieren las características de síntomas prodrómicos o de auras, es decir, me estoy deprimiendo, eso quiere decir que ya me va a dar el ataque, que ya me va a dar la convulsión. ¿Ya? Estas se conocen como depresiones preictales. Están las ictales, en las cuales el paciente se deprime en el curso de las crisis ictales, es decir, van de la mano con los episodios ictales los síntomas depresivos. Estos son más frecuentes en las epilepsias temporolímbicas
donde la actividad ictal involucra a la amígdala y se observa casi en un 15% de pacientes con aura, en quienes la mayor parte de esta aura son síntomas de angustia que no entendemos o sensación de tristeza profunda que tampoco entendemos, es decir, con síntomas anímicos. Las auras cursan con muchos síntomas anímicos y por eso las vamos a ver de forma más frecuente en este tipo de epilepsia. ¿Cuánto me queda? Están las depresiones posictales también, en las cuales las crisis depresivas se van a presentar después de la crisis ictal. Pueden ser días e incluso hasta una semana después de la crisis que afloran los síntomas depresivos. Esto lo vamos a ver con más frecuencia en las depresiones o en las epilepsias focales refractarias, de las cuales hasta en un 50% de ellas se pueden presentar síntomas depresivos, los cuales con bastante frecuencia pueden cursar con ideación suicida. Y por último tenemos las depresiones interictales. Estas son quizás las más frecuentes dentro de los pacientes epilépticos y son aquellas en las cuales los síntomas depresivos no encontramos cómo vincularlos con las crisis ictales, no se relacionan cronológica, no van ni antes, no van después, ni son durante, pueden aparecer en cualquier momento, o tenemos un paciente deprimido crónico que tiene sus crisis convulsivas, es decir, no hay ninguna relación entre las crisis depresivas y las crisis ictales. Estas son las que se conocen como depresiones interictales y son las más frecuentes. El tema de la charla es, ¿cuándo tratar la depresión? ¿Cuándo tratar las patologías psiquiátricas? ¿Cuándo tratar las comorbilidades psiquiátricas en el paciente epiléptico? En realidad, siempre hay que tratarlas. Depresión, el concepto que se maneja de depresión hoy en día ha cambiado mucho con el que se tenía hace 15 años, hace 20 años, hace 10, hace 5. Antes hablábamos de depresiones, unas que se relacionaban con el entorno, ahorita no se me fue el nombre, y otras que eran de índole interna, ¿ya? Hoy sabemos que todas las alteraciones anímicas tienen una causa molecular, que todas estas alteraciones, todas las depresiones, los cuadros ansiosos, la base biológica, la base molecular, y que hay que corregir esta alteración molecular para que el cuadro se resuelva. Eso no quiere decir, por si hay psicólogos acá, que la psicoterapia ya no tiene lugar dentro del mundo moderno, nada que ver, ¿ya? Pero estamos ante problemas químicos, ante problemas moleculares con una base genética bien demostrada, y el abordaje tiene que ser diferente. No nos podemos enfocar en manejar conflictos, en tratar de resolver situaciones que asumimos que generaron la patología. En ese sentido, ¿cuándo la tratamos? Siempre. El problema no es cuándo tratarla. El problema tampoco no es identificarla, porque en realidad identificar una depresión es relativamente simple. El problema es cómo tratar la depresión en un paciente epiléptico. Por ejemplo, si sabemos que muchas de las herramientas que tenemos en nuestro arsenal terapéutico pueden incrementar el riesgo convulsivo, es decir, ¿qué medicamentos o cuál es el abordaje que le tengo que dar a este tipo de pacientes? Como decía, la mayor parte de los antidepresivos pueden incrementar la frecuencia de las convulsiones. A la hora de seleccionar un antidepresivo, tenemos que considerar si el paciente es bipolar o si el paciente es unipolar. Si es un paciente bipolar, los antidepresivos están contraindicados, ¿ya? Un paciente bipolar en principio no se debería de tratar con antidepresivos, con o sin epilepsia, ¿ya? Estos se tratan de otra forma. Y tener siempre en mente cómo va a interactuar la molécula que yo le voy a dar
con el medicamento que le está dando el neurólogo o el epileptólogo que está controlando sus crisis ictales. ¿Por qué? Porque en esta interacción yo puedo bajar los niveles séricos del otro medicamento y hacer que pierda efectividad en el control de las crisis, sin que el medicamento que yo le dé sea proconvulsivo directamente. O por lo contrario, yo puedo modificar el metabolismo de la droga y hacer que con el tratamiento que le da se alcancen niveles tóxicos y meterlo en otro problema. Entonces tenemos que tener bien claro cuáles son las interacciones de la molécula que vamos a utilizar con los anticonvulsivantes o con el tratamiento anticonvulsivo que el paciente está tomando. Los inhibidores de recaptura de serotonina, que son los antidepresivos más populares, algunos son muy bien tolerados, otros no. Por ejemplo, la fluoxetina tiene un metabolito cuya vida media dura 14 días. Además, es inhibidor de la CYP450 y esto podría llevar a que se generen niveles tóxicos de los anticonvulsivantes. Esto pasa con la fluvoxamina, que sin tener un metabolito de vida media tan larga, también es un inhibidor de la CYP450 e igual la paroxetina. En este grupo de moléculas, los que son más seguros son el citalopram y el escitalopram, y dentro de los duales la venlafaxina. En psiquiatría se utilizan muchos anticonvulsivantes como estabilizadores del estado de ánimo, por ejemplo, el ácido valproico, la carbamazepina, la lamotrigina y algunos otros por ahí. Estos mismos medicamentos nos pueden servir para tratar la depresión en estos pacientes. Algunas veces solo es de ponernos de acuerdo con el médico que está tratando las crisis convulsivas y encontrar una molécula que nos sirva para las dos cosas, que le ayude tanto al control de sus crisis como a mantener una estabilidad anímica. Esta se observa más frecuentemente en pacientes con trastorno bipolar. Hay que considerar algo que es muy importante. Muchas veces el cambio de antidepresivo puede generar síntomas anímicos, pero también el cambio de anticonvulsivante. Hay algunos pacientes que están siendo tratados con lamotrigina o con ácido valproico que cuando se les quita se pueden deprimir. ¿Ya? Entonces todos estos aspectos tenemos que tenerlos en mente a la hora de hacer nuestro abordaje con estos pacientes. Algo que es muy efectivo y se ha usado, aunque ha sido un poco satanizado por Hollywood, pero todavía se utiliza en la psiquiatría, es la terapia electroconvulsiva. Desafortunadamente, en este grupo de pacientes no podemos usar la terapia electroconvulsiva porque lo podríamos meter en un estatus epiléptico, ¿ya? Es decir, en estos pacientes esa opción también está contraindicada. Recientemente se ha usado cada vez con más entusiasmo la estimulación magnética transcraneal. Desafortunadamente, la evidencia que se tiene con la misma es bastante limitada. Los estudios epidemiológicos igual son bastante pocos, entonces como que no es algo que todavía se pueda recomendar mucho. Sin embargo, la estimulación vagal, la estimulación del nervio vago, hay abundante literatura y hay bastantes reportes de su efectividad, sobre todo en los casos de depresión refractaria. En este grupo de pacientes, esta es una excelente alternativa, sobre todo si se tiene pobre control de las crisis o es un tipo de epilepsia que cursa con depresión y además es una epilepsia con pobre control y que no se le puede ofrecer una solución quirúrgica. Es una excelente opción terapéutica a considerar. De ahí hay otros recursos como la psicocirugía que se ha usado, pero también la evidencia es bastante limitada. Cada vez que vemos, ya voy a terminar, a un paciente con depresión, ya se me acabó el tiempo, un minuto, tenemos que tener en mente el riesgo suicida. Antecedentes familiares de suicidio, intentos suicidas previos, ¿ya? Alta impulsividad,
son factores de riesgo que no podemos pasar por alto y que tenemos que considerar en este grupo de pacientes. Muchas gracias.